Que inicie la grabación. Ahora sí. Vamos a compartir la pantalla. Esto fue lo último que hicimos el día de ayer, ¿cierto? Entonces hoy vamos a continuar con los sistemas abiertos, ¿cierto? Y específicamente hoy vamos a trabajar todo lo que es la parte ya del balance de energía del sistema abierto. Ya hablamos del balance de energía del sistema cerrado, ahora vamos a hablar específicamente del sistema abierto. Para hablar del balance de energía del sistema abierto, primero tenemos que hablar de una cosa que se llama el trabajo de flujo. Entonces, aquí en mucha cháchara, me gustaría más explicarlo por aparte. Así que vámonos para el tablero. Vamos aquí al tablero. Imaginemos que tenemos un sistema abierto que puede ser un tubo, ¿cierto? Tenemos que tenemos un sistema abierto que puede ser un tubo por el cual está fluyendo agua o cualquier fluido. Cualquier fluido, ¿cierto? Esa agua va a ir con unas condiciones determinadas de presión y volumen específico, ¿cierto? Es más, están así que nosotros vamos a dibujar la corriente. Este es el agua que está circulando, ¿cierto? Si nosotros nos ubicamos en una sección de esa tubería, por ejemplo, una sección cualquiera, por ejemplo, este punto, el agua que está antes de ese punto, ¿qué está haciendo con el agua que está después de ese punto? Se está siendo impulsada hacia esta dirección. Esta agua está empujando el agua que se encuentra más adelante que ella. No sé si me hago entender. Es como si fuera un tapón de agua que lo que está haciendo es desplazando el agua que se encuentra frente a ella. La está empujando para poder desplazarse. ¿Es claro lo que quiero decir? Sí, ok. Perfecto. Muy bien. Entonces, midiendo desde ese punto, podemos hacer el símil de que esa sección de agua antes de ese punto es una especie de émbolo. Es decir, que podemos decir que esto aquí es una especie de émbolo que está haciendo un empuje hacia el agua, hacia esta dirección. Nuevamente, ese empuje lo que está haciendo es desplazar un volumen, ¿cierto? A causa de una fuerza. Recordemos que una fuerza, hablando de los flujos, es una presión por un área. ¿Sí o no? Y recordemos que el trabajo es una fuerza por una distancia. En este caso, ¿cierto? Si reemplazamos esta situación, el trabajo vendría siendo presión por área por distancia.
Un área por distancia, a fin de cuentas, y aquí no estamos hablando de un diferencial, presión por área, a fin de cuentas, es presión por distancia, a fin de cuentas es un volumen. Entonces el trabajo puede reescribirse como una presión por volumen. Quiere decir entonces, muchachos, que cuando un fluido, valga la redundancia, está fluyendo por una línea de trabajo, este tiene una energía propia o intrínseca por fluir. Esta energía es una energía por el hecho de un trabajo. A ese trabajo se le conoce como el trabajo de flujo y se calcula como presión por volumen. La presión que tenga el elemento o que tenga el fluido por su respectivo volumen. A eso se le conoce como trabajo de flujo. ¿Correcto? ¿Está claro esto? Hola, 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 hola. Bueno, si nadie me dice nada, supongo que está claro. Entonces a eso se le conoce como trabajo de flujo. Esto tiene su relevancia, que lo vamos a ver más adelante, puesto que hay que definirlo previamente para poder establecer unos conceptos. Voy a utilizar mejor el tablero, me gusta más esta parte en el tablero. Ya definido entonces el trabajo de flujo, recordemos que el cambio de la energía, o mejor dicho, la energía mecánica por unidad de masa, no el cambio de la energía mecánica por unidad de masa es la suma de la energía interna más la energía cinética más la energía potencial. ¿Cierto? Eso hasta ahora es claro y es lo que hemos venido utilizando a lo largo del sistema cerrado. Sin embargo, ya no estamos hablando de un cuerpo solo por existir, sino que también es un cuerpo que está existiendo y al mismo tiempo está fluyendo. Entonces, ahora tenemos que hablar de una energía del fluido. La energía del fluido, que está representada por el símbolo griego teta, no es más que la suma de la energía mecánica más la energía de flujo. Por unidad de masa, entonces es por el volumen específico. Sin embargo, señoras y señores, la interacción conocida como la energía interna más la energía de flujo es una nueva propiedad que se definió en la actualidad como la entalpía. De tal forma de que, si nos vamos a la tabla, por favor, abran, no sé, la tabla A3, la del agua. Y quiero que hagamos un ejemplo. Busquemos, alguien, díganme una temperatura, cualquiera. 30. 30 grados Celsius. Listo. A 30 grados Celsius, entonces vamos a hacer este ejercicio. Vamos a tomar la presión de saturación de 30 grados Celsius, que es ¿cuánto?
¿Cuánto es la presión de saturación a 30 grados Celsius? Hola. Bueno, parece que nadie quiere dar clase. Profe, que no encuentro el valor de 30 en la temperatura en la tabla ya hoy. Profe, la presión de saturación es 4.2469 a 30 grados Celsius. Entonces, vamos a anotarla aquí. Entonces, a 30 grados Celsius, la presión es de 4 punto ¿qué? 4.2469. 2469 kilopascales. Muy bien. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Dime, por favor, el valor del volumen específico. En este caso, para que se note bastante, del volumen específico del vapor saturado. O sea, el B sub G. 32.879. 32. Sí. 32 el B sub G. Es tan alto. Sí, 32.879. Profe, usted no dijo que era en la tabla 3. Usted ya está buscando en la tabla 4. No sé. Yo dije, en cualquiera de las dos. Lo importante es que me den a 30 grados Celsius, por ejemplo, la presión y el B sub G. Sí, el Bueno, B sub G. Entonces, si es en la tabla A-4, el B sub G es 32.879. bueno, bastante alto. Listo, no importa. Y me regalan el valor de la energía interna del vapor saturado. Líquido, U sub El F. vapor saturado, U sub G. U sub G es de 20. 2415.9. 0.9 kilojoules sobre kilogramo. Muy bien. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Vamos a tomar y a multiplicar la presión por el volumen específico y se lo vamos a sumar al U sub G. Cuando tengan ese valor, por favor, me lo dan. Presión por volumen específico más U sub G. Dos mil quinientos cincuenta y cinco punto 53. 2555 Punto 53. punto 53. Eso nos da en kilojoule sobre kilogramo. Ahora, por favor, denme el valor a 30 grados Celsius del Hg.
Es ¿Qué pasó? 2555.6. 2500. 55.6. 2555.6. Entonces, muchachos, aquí acabamos de ver una situación muy curiosa. Y es que el uso de estas tres propiedades, la energía interna, la presión y el volumen, nos da la aparición de una nueva propiedad que es una propiedad específicamente para los flujos. O sea, usada principalmente en los sistemas abiertos. Y es la presentación de la propiedad de la entalpía, que es la energía interna más el efecto del flujo. ¿Cómo se calcula? La energía interna de un estado específico más la presión por su volumen específico, lo cual acabamos de demostrar aquí, que es aproximadamente el mismo valor. 2555.53, 2555.6. Y así para cada caso. De esta forma, esta es una nueva propiedad que se encuentra tabulada. Se denomina entalpía. De esta forma, la energía total de un flujo es igual a la entalpía más la energía cinética más la energía potencial. ¿Quedó claro esta situación? Entonces, sabemos entonces que cuando estamos hablando de sistemas cerrados, tenemos que hablar de energía interna, y cuando estamos hablando de sistemas abiertos, tenemos que hablar de entalpía. Una es energía de flujo y otra es energía de masa. ¿Es claro hasta aquí todo? No. ¿Es claro hasta aquí todo? Sí, profe, hasta ahí, claro. Bueno, muy bien. Perfecto. Entonces, lo que les venía hablando, la energía de la masa, teta, la energía total de la masa por flujo, y ahora no es la masa por la energía interna, sino que es el flujo másico, porque como sabemos, la masa está fluyendo. La energía de la masa no es más que flujo másico que multiplica la entalpía por la energía cinética por la energía potencial. Noten eso. Continuamos. Pam, pam, pam. Entonces, ahora sí vamos a hablar específicamente del análisis de energía para sistemas de flujo estacionario. Recordemos que un sistema de flujo estacionario es un sistema en el cual la masa que entra es la misma masa que sale, es decir, la masa y el volumen se mantienen constantes. Ahora, hablando de la energía, específicamente un sistema de flujo estacionario también es un sistema que mantiene la energía dentro del sistema constante. Es decir, la energía que entra a este sistema es la misma energía que sale del sistema. Básicamente en eso consiste un sistema de flujo estacionario. Se mantiene constante la masa y se mantiene constante la energía dentro del sistema. De tal forma de que la energía que entra en forma de una corriente o en forma de calor o en forma de trabajo tiene que ser la misma energía que sale en una forma de corriente, de calor o de trabajo.
Y de esta forma, el cambio de la energía, en este caso, es igual a 0. Bajo esta premisa, otra vez me gustaría volver al tablero. Bajo esta premisa, recordemos que el cambio de la energía es la energía que entra, perdón, es la energía que sale menos la energía que entra. Uy, no estaba poniendo el tablero, ahora sí. En este caso, en forma de taza, es decir, con el punto arriba, el cambio de la energía es igual a la energía que entra menos la energía que sale. Si estamos hablando de un sistema estacionario, el cambio de la energía va a ser igual a 0. Es decir, la energía que entra es la misma energía que sale. Es claro hasta ahí, ¿no? Sí, profe. Perfecto. Ahora, recordemos que la energía puede transferir o puede ingresar o salir de un sistema de 3 formas diferentes, que es el calor, el trabajo y la masa. Es decir, que estos 3 ítems lo podemos dividir en calor, trabajo y masa cada uno. Entonces, la energía que entra puede ser la tasa de calor que entra más la tasa de trabajo que entra más el flujo másico que entra, que es M por teta que entra. Y esto pues M punto que entra porque pueden haber diferentes entradas de masa. Y eso es igual al calor que sale o a la tasa de calor que sale más la tasa de trabajo que sale más la tasa de energía de la masa que sale, que es M punto por teta. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Alguna duda? ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿No? Simplemente expresamos la energía de esas dos formas. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, profe. Sí, Muy bien. Recordemos entonces las definiciones que habíamos hecho previamente en sistema cerrado. Habíamos dicho que el calor, a fin de cuentas, es el calor que sale, perdón, el calor que entra, menos el calor que sale, y eso lo habíamos definido como la sumatoria de los calores que entran y salen de una corriente. Es decir, este calor que sale, yo lo puedo pasar a la izquierda y lo mismo con el trabajo. El trabajo que entra menos el trabajo que sale. ¿Sí o no? Y eso es igual a la sumatoria de los trabajos que entran o salen a mi sistema. De esta forma, esta expresión la podemos escribir como tasa de calor que entra menos tasa de calor que sale más trabajo que entra menos tasa de trabajo que sale,
Y eso es igual a m punto de salida por teta de salida menos m punto de entrada por tetas de entrada. Al final esto se puede reescribir como Q. Si este es W menos W, entonces sería trabajo que sale menos trabajo que entra, para mantener la terminología que el trabajo que entra es negativo y el trabajo que sale es positivo. Esto quedaría Q menos W igual, en forma de taza con el punto arriba, por M punto que entra. En este caso, para hablar más específicamente, la sumatoria de los M punto por teta que entran menos, menos la sumatoria de los punto por teta que entra. Entonces, para un sistema abierto, señoras y señores, el calor, el balance de energía queda como el calor menos el trabajo es igual a la diferencia entre la energía de la masa que entra menos la energía de la masa que sale. Y este, señoras y señores, es nuestro balance de primera ley para un sistema abierto. Anoten esa expresión. Que, pongamos un ejemplo, para un único sistema con una única entrada y una única salida, por ejemplo, vamos aquí, para un sistema, este es un caso específico para un sistema que tenga una única entrada y una única salida. Para un sistema que tenga un estado inicial y un estado final de una única entrada y una única salida, que por ejemplo esté entrando calor y haya una resistencia, es decir, que tenga calor y trabajo, para una única entrada y salida, el sistema se puede expresar únicamente como Q punto menos W punto igual al flujo másico. Como hay una única entrada y una única salida, el flujo másico es el mismo, que multiplica a la energía total que entra menos, en este caso, la energía total del estado, perdón, la energía total que entra, no, la energía total que sale, menos la energía total que entra. Esto es un caso exclusivo para una única entrada, una única salida, en el cual obviamente el M punto que entra es el mismo M punto que sale porque solo hay una entrada y una salida. Cuando hay más de una entrada, más de una salida, ya hay que hacer plantear otra expresión. Pero por ahora quedémonos con esto. ¿Estamos claros? ¿Vamos bien? ¿Hay alguna duda? ¿Hay algún inconveniente? Que hable ahora, que no le dé pena. Profe, ¿puedes repetir los nombres de la fórmula?
calor menos trabajo igual al flujo másico, que multiplica la energía total del flujo de salida menos la energía total del flujo de entrada. Y eso es un balance de primera ley, usando la primera ley de la termodinámica. ¿Así o no sé si entendí mal lo que querías que hiciera? Sí, profe, era eso. Bueno. Listo. Aquí me dice todo esto. Tan. Listo. Entonces, desde el punto de vista de la ingeniería, los sistemas abiertos son muchos y muy variados. O sea, ya no es como el sistema cerrado, que habían dos casos puntuales de, por ejemplo, el cilindro émbolo y el cuerpo rígido, sino que desde la ingeniería estamos hablando de muchos casos de sistemas abiertos. Entonces, lo que vamos a hacer a partir de ahora es trabajar ciertos casos puntuales de ingeniería para los sistemas abiertos. Entonces vamos a iniciar con lo que son las turbinas y los compresores. En las centrales eléctricas de vapor o en las hidroeléctricas, el dispositivo que impulsa un generador eléctrico es una turbina, que es lo que vamos a ver principalmente, por ejemplo, en URRA. En URRA lo que es capaz de generar potencia es una turbina, y funciona a medida de que el fluido pasa por esta para hacer trabajo en contra de los álabes. Entonces, a una turbina entra el agua que mueve los álabes y genera un trabajo, ¿cierto? Y eso es lo que al final de cuentas se traduce a través de diferentes métodos y con diferentes eficiencias, es lo que se transforma en la electricidad que nosotros usamos día a día. Por otra parte, los compresores, al igual que las bombas y los ventiladores, los compresores son dispositivos que se utilizan para incrementar la presión de un fluido, pero a fin de cuentas, todos estos elementos sirven o funcionan con una forma de desplazamiento. Existen tres componentes principales en este aspecto, que son los ventiladores, los compresores y las bombas. Un ventilador se usa sobre todo para movilizar un gas y solo incrementa ligeramente la presión. Cuando hablamos de los ventiladores, entonces estamos hablando de un gas, ¿cierto? Y hay un leve incremento de la presión luego de pasar por el ventilador. Un compresor es capaz de comprimir un gas a presiones muy altas. Es como un ventilador, solo que un compresor funciona para presiones muy altas, no solo para desplazar, sino para cambiar las propiedades de forma abrupta y poder, literalmente, como dice su nombre, comprimir un gas para poder almacenarlo en alguna parte. Y por último, las bombas funcionan de manera parecida a los compresores, solo que estas sirven para los líquidos y sirven para transformar y aplicar energía sobre los líquidos en lugar de los gases. Esas son las funciones principales de las turbinas y los compresores. Entonces, consideraciones que hay que tener en cuenta cuando estemos hablando de una turbina o de un compresor. Primero, la transferencia de calor desde las turbinas por lo general es insignificante. ¿Por qué? Porque el fluido pasa muy rápidamente a través de ellas y normalmente están bien aisladas, de tal forma de que no generan pérdidas por calor. Es muy raro, a menos de que se indique o que no estén bien aisladas, que generen pérdidas por calor. Segundo, la transferencia de calor es también insignificante para los compresores, a menos de que haya un enfriamiento intencional. Es decir, a menos de que yo en un compresor lo esté enfriando a las malas, es decir, por ejemplo, yo lo tenga en un refrigerador o en una zona donde yo necesite primero comprimir y luego enfriar el gas, a menos de que sea explícitamente para enfriar, en un compresor la transferencia de calor también se hace cero.
Los cambios de energía potencial son insignificantes para todos estos dispositivos, pero con respecto a las velocidades, con excepción de las turbinas y los ventiladores, el resto son demasiado bajas para causar algún cambio significativo en la energía cinética. Entonces, aparte de las turbinas y aparte de los ventiladores, los cambios de la energía cinética en estos dispositivos son insignificantes. ¿Cierto? Del resto hay que tenerlos en cuenta. Entonces, para eso vamos a realizar un pequeño ejercicio. Alguien que lea este enunciado. La salida de potencia de una turbina de vapor adiabática es 5. ¿5 qué? ¿Cómo Megavatios. se lee eso? Megavatios. Mientras que las condiciones de entrada y salida del vapor de agua son como se indican en la figura. A. Determine el trabajo hecho por unidad de masa del vapor de agua que fluye por la turbina. B. Calcule el flujo másico del vapor. Muy bien. Entonces aquí tenemos un ejercicio y es más me voy a llevar esta figura al tablero, que es la que tiene básicamente todos los datos. Tenemos un ejercicio de una turbina. A esta turbina está entrando vapor en unas condiciones y sale el mismo en otras condiciones y tiene la capacidad de generar una potencia de 5 megavatios. Nos están preguntando, primero, el calor por unidad de masa, es decir, el Q minúscula. ¿Es el calor? ¿Sí era el calor? No recuerdo, ya se me olvidó. Ah, no, perdón, el trabajo hecho. El trabajo, que es W minúscula, vamos a suponer que eso es W minúscula, que para mí me queda muy difícil hacer una W minúscula, nunca la he hecho, la verdad. Pues para mí es la misma vaina. El trabajo por unidad de masa y el flujo másico. Nos piden esos dos datos de este ejercicio. Tenemos ya los datos de los estados. El primer estado, el estado de entrada de la turbina, entra a 2 megapascales, 400 grados Celsius, a una velocidad de 50 metros por segundo y tiene una altura con respecto a un punto de referencia de 10 metros de altura. Y en el estado de salida hay una presión de 15 kilopascales, una calidad del 90%, hay una velocidad de 180 metros por segundo y una altura con respecto a un punto de referencia de 6 metros. ¿Qué nos están pidiendo? Nuevamente, trabajo por unidad de masa, flujo másico. Entonces, en este caso, vamos a trabajar. Vamos a primero definir las condiciones del primer estado. Estado número 1. Presión 1. 2 megapascales. Temperatura 1. 400 grados Celsius. ¿En qué estado estamos? Dos megapascales, que son 2000 pascales. 2000 kilopascales, perdón.
Hola. Sí, profe. Ajá, Profe dijo que vapor sobrecalentado. Vapor sobrecalentado a 400 grados Celsius, ¿cuánto es la presión de saturación? No es que esté dudando, estoy confirmando. A 400, ¿cuánto es la presión de saturación? Hola. Pero ¿qué pasa hoy? Que nadie habla, no me dicen nada. ¿Qué pasa? Estoy esperando. No sé qué pasa, profe. Si no tienes ganas de dar la clase, entonces terminamos aquí y ya. O sea, listo. El vapor de saturación no es de 400 en adelante. No, depende de las propiedades. Mm, Si no aparece en la tabla 400 grados Celsius, entonces a 2000 kilopascales, ¿cuánto es la temperatura de saturación? ya voy, profe. Mm, ¿Cuántos kilopascales? A 2000, que son 2 megapascales a kilopascales son 2000. Eh, a 2000 kilopascales. Vamos a buscar el vapor saturado. A 2000 kilopascales, ¿cuánto es la temperatura de saturación? Está 212,38. Correcto. Y estamos a 400, entonces confirmo, estamos en vapor sobrecalentado. Muy bien. Ahora, necesitamos los valores de las propiedades. Necesitamos volumen específico y, en este caso, no energía interna, sino entalpía. Por favor, me los dan. Vamos a hallar B sub F. No, en este caso no es B sub F ni B sub G. Ya estamos en vapor sobrecalentado. Nos vamos a la tabla de vapor sobrecalentado y listo. Ahí solo hay un P y una H. Cero punto 122. 0.15, 122 metros cúbicos sobre kilogramo. ¿Y cuánto es la entalpía? 3248.4.
3248.4 kilojoule sobre kilogramo. Muy bien, ya definimos el estado 1, ahora vamos a definir el estado 2. Estado 2. El estado 2, de entrada sabemos que es una mezcla, porque nos dicen que tiene una calidad del 90%, una mezcla líquido-vapor, que tiene una presión de 15 kilopascales y una calidad de 90%, es decir, 0.9. Me regalan, porfa, la temperatura de saturación a 15 kilopascales. Es 53.97. 53.97 grados Celsius. Y ahora necesitamos calcular el volumen específico y la entalpía. Como la entalpía es una propiedad, también se calcula de la misma forma que las mezclas. Entonces, necesitamos B sub F y B sub G a 15 kilopascales. B sub F es 0,001014. 0,001014, ¿sí? Sí, y B sub G es 10,020. 10,020 metros cúbicos sobre kilogramo. Ahora dígame, por favor, con esa calidad, ¿cuánto es nuestro volumen específico? Nueve punto cero 18. 9.018 018. metro cúbico sobre kilogramo. Ahora hacemos lo mismo, pero para la entalpía. Necesitamos HF y HG. HF de 15 es 225.94. 225,94. 225.94. Y HG es 2598,3. 2598.3 kilojoule sobre kilogramo. Ahora, ¿cuánto nos da la entalpía de la mezcla?
Profe, a mí me da 2361.06. 0.06 kilojoules sobre kilogramo. ¿A todos les da lo mismo? Sí, profesor. Sí. Muy bien. Ya tenemos entonces las propiedades definidas. Con las propiedades definidas, ahora vamos a establecer el balance de energía. Ahora, un apunte que hay que hacer en este estado o en esta situación es que los balances de energía se pueden hacer en cualquier forma de energía. Es decir, yo puedo hacer un balance de energía por unidad de masa. Igual, en este caso, como es por unidad de masa, ya no se multiplica el m punto, sino que es el teta que entra menos, perdón, el teta que sale, menos el teta que entra. Yo lo puedo hacer por energía total, Q menos W, igual a la masa que multiplica al teta que sale menos al teta que entra, o yo lo puedo hacer en forma de tasa. A fin de cuentas, todas son formas de energía, todas son formas de expresar la energía, y la energía en cualquiera de sus formas se puede balancear. De esa forma, cualquiera de estos tres balances es útil para trabajar este ejercicio. Entonces, ¿cuál vamos a usar? Nos están pidiendo directamente el trabajo por unidad de masa. Como nos están pidiendo el trabajo por unidad de masa, vamos a trabajar un balance de energía por unidad de masa, que es este primero que tenemos aquí, Q menos W, minúscula, igual al cambio de los teta. En este caso, es una turbina que se encuentra bien aislada, por lo tanto, se puede decir que el calor que entra es cero y simplemente nos queda el trabajo. A fin de cuentas, entonces, trabajo es igual a el trabajo que entra, el teta que entra menos el teta que sale. ¿Por qué? Porque multipliqué todo por menos 1 y se cambia la ubicación de los elementos. Recordemos que teta, que es la energía total del flujo, es igual a la entalpía más la energía cinética por unidad de masa más la energía potencial por unidad de masa. Quiere decir entonces que el trabajo, en este caso, el teta de entrada es igual a H1. Vamos a separarlo. Vamos a poner aquí primero un corchete para poder. H1 más la energía cinética 1 más la energía potencial 1 menos H2 más la energía cinética 2 más la energía potencial 2. ¿Es claro lo que hice hasta aquí? Sí, profe. Bien. Ahora, como ya habíamos definido creo que es recomendable que me vaya para otro tablero por el espacio. Como ya habíamos definido anteriormente, la energía cinética por unidad de masa. ¿Alguien se acuerda cómo era la ecuación normal de energía cinética? Era 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿cierto? Como estamos hablando por unidad de masa, la energía cinética por unidad de masa es la velocidad al cuadrado sobre 2. Y recordemos que la energía potencial, la ecuación normal es masa por gravedad por altura,
como estamos hablando por unidad de masa, la energía potencial por unidad de masa es la gravedad por la altura. Listo. Reescribimos nuestra ecuación de trabajo. Trabajo es igual a H1, perdón, H1 más la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 más la gravedad por la altura 1, todo eso menos H2 más la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 más gravedad por Z2. Y esto nos va a quedar en unidades de energía por unidad de masa. Simplemente, ¿qué nos queda? Reemplazar. Trabajo es igual, vayan diciéndome los valores. H1, ¿cuánto es? H1 es H sub D, ¿verdad? H sub No, F. H1 es esta que está aquí, 3248.4. 3248. ¿Era 4? Ya se me olvidó. Punto 4. Vamos a omitir las unidades para que nos pueda, para que nos quepa en el renglón. Más la velocidad 1 al cuadrado. El ejercicio nos dice que la velocidad de entrada es de 50 metros por segundo. 50 al cuadrado sobre 2 más gravedad, gravedad que es 9.81 metros por segundo por Z1. Z1 es la altura que nos da el ejercicio, que es de 10 metros por 10 metros. Cierro aquí. Ojo, hay que tener mucho cuidado con esto. Esto está en unidades de kilojoule sobre kilogramo. Aquí nosotros vamos, estos dos elementos los estamos calculando con la ecuación básica. Como están en unidades de sistema internacional, nos van a dar joule sobre kilogramo. O sea que esto hay que dividirlo entre estos dos. Hay que dividirlos entre 1000 cada uno. Así que esto por 2 por 1000 más esto sobre 1000. ¿Es claro esto que quiero decir? Sí, profe. Perfecto. Menos H2. ¿Cuánto era ¿Por H2? qué hace eso, profe? 23. Porque las unidades de la entalpía están en kilojoule sobre kilogramo. Esta ecuación, la ecuación esta que está acá arriba de la velocidad al cuadrado sobre 2, nos va a dar en joule, no en kilojoule. Para nosotros pasar de joule a kilojoule tenemos que dividir entre 1000. ¿Ya? Entendido. Perfecto. Sí, hay que tener cuidado con las unidades. Ahora, H2, ¿cuánto nos dio H2? 2361.06. H2 es 2361,06. Bueno. 0,6. Más 110 sobre ¿Cuánto era la velocidad? 180, en 180, pues. 180 metros por metros segundo.
más 180 sobre al 2 cuadrado por 1000 sobre 2 por 1000, más la gravedad. 9.81, que multiplica a Z2. ¿Cuánto es nuestro Z2? 6 metros. 6. Entre 1000 También entre y entre 1000. 1000. Tírenle calculadora a eso, por favor, y me dicen cuánto nos da. Nos tiene que dar en kilojoule sobre kilogramo. ¿Quién lo diría? Que se podría hacer en amor. Telepatía. Profe, a mí me dio menos 2051.17. Menos 2000. 51.17. Punto 17. ¿A los demás les da lo mismo? Profesor, a mí me dio positivo. Lo mismo pero positivo. Eso sí me suena mejor. No, me dio diferente positivo. Me dio 872.429. Ok. 800. 72.429.24. Punto 429. Compañera, además que omitiste, o sea, el menos que pusiste aquí solo se lo pusiste a 2361 y no a toda la y no No, todo profe, el paréntesis. me equivoqué, fue en el primer valor porque puse 324.84. Ah, ok. 3248.4. Entonces esto nos dio 872.429 kilojoules sobre kilogramo. Positivo, ¿por qué? Porque el sistema es el que está produciendo el trabajo. Ya no lo está consumiendo, sino que lo está produciendo el trabajo. Listo. La segunda parte que nos pedía el ejercicio es calcular el flujo básico de vapor. Un momento que está sonando mi teléfono. Un ejercicio más largo, no.
Listo. ¿Qué nos queda? Calcular el flujo másico de vapor. Flujo másico de vapor. Entonces aquí, esto es muy sencillo de realizar. Nos están diciendo que la potencia generada por la turbina es de 5 megavatios, es decir, 5000 kilovatios. Recordemos que kilovatios no es más que kilojoule sobre segundo. ¿Cómo pasamos de esto a esto? Simplemente multiplicando por el flujo másico. Como lo que nos están pidiendo en realidad es el flujo másico, entonces potencia es igual a flujo másico por W minúscula. M punto, entonces es igual a la potencia sobre la W minúscula. Al final, ¿qué pasa aquí? Aquí tenemos kilojoule sobre segundo y acá abajo tenemos kilojoule sobre kilogramo. Kilojoule con kilojoule se va y por la ley de la oreja, este por este, esto nos va a quedar en kilogramos por segundo. ¿Cuánto nos da el flujo másico? Simplemente es dividir 5000 kilovatios entre 872.429. 5.73. 5.73 kilogramos por segundo. Listo. Con eso hemos terminado este ejercicio. Y lo que estaba diciendo Ernit, que es un ejercicio más largo, en realidad el ejercicio no está largo, es el primero y es el que estaba haciendo de manera explicativa y por eso lo estaba haciendo lentamente, paso a paso, pero en realidad el ejercicio no es largo. ¿Quedó claro? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? Todo claro. Muy bien. Entonces, quiero que para la próxima clase, vean que yo siempre dejo mis tareillas. No me pongas claro que me faltó copiar algo. Vale. Si necesitan que vuelva al tablero anterior, díganme. No hay ningún problema. Ya. ¿Necesitan que vuelva al tablero anterior para que copien cosas? Pasa para la anterior a ver qué me falta. Ya, profe, no, todo está completo. Perfecto. Como yo siempre dejo mis cositas cuando hablamos de tema nuevo, entonces, por favor, les pido que se hagan este ejercicio. Recuerden de lo que hablamos de lo que pasa con los gases ideales, en este caso es aire. Recuerden que para el aire las propiedades energéticas están tabuladas a la temperatura. En la tabla, ¿alguien me recuerda el número de la tabla del aire?
Profe, la tabla que dice propiedades del gas ideal del aire. Correcto. Tabla A17. Perfecto. Recuerden que esas propiedades solamente están tabuladas para los gases ideales en función de su temperatura. No tiene nada que ver con la presión. Bueno, lo único que se calcula con la presión son los volúmenes específicos que se calcula utilizando la ecuación de estado. ¿Todo bien? Perfecto, y con eso terminamos la clase del día de hoy. Vamos a dejar de grabar.